Carolina Coria, que se acaba de Hola. conectar también. Bienvenida. A Buenos Dafne, días a todos. Javier, Hola, buenos días. María Cristina Queda también. Paula Budín, no sé si la saludé antes o no, pero bienvenida también. Rodrigo, bienvenido. Ya está. Nos va quedando solamente un minuto de espera, así que muchas gracias por la paciencia. Antes de comenzar a exponer. Bueno, Jimena, le doy el pase para que pueda activar su micrófono y comenzar entonces. Muy bien. Buenos días a todos los presentes. Maravilloso tenerlos nuevamente ya en esta quinta charla ya. Y la convocatoria cada vez va siendo más grande y eso también nos va fortaleciendo a todos para seguir en el camino del Dharma. Ahora, hoy día el tema es una adicción psicológica. Es un tema que atraviesa nuestra sociedad. De alguna manera todos nos hemos sentido atraídos, a veces por compras o por la adquisición de objetos. ¿Qué hay detrás de la adicción? Ahora, ¿cómo se define el consumo? Compra compulsiva o adicción a las compras se define como un trastorno del comportamiento mediante el cual la persona piensa de modo constante y con excesiva preocupación en qué se quiere comprar o en el propio acto de comprar. Esa es la definición en sí de lo que queremos hablar del consumismo. Por lo tanto, estamos hablando de que a lo mejor es un sistema económico que necesita ciudadanos salir al consumo y sin duda no se ha logrado. Ahora, ¿cómo desde el budismo se puede abordar este tema? Y es lo que queremos nosotros que podamos ir conversando. Recuerden que es un conversatorio que todos pueden hablar de su experiencia, de sus opiniones, todo es bienvenido. Así que, maestro, le doy el pase para que ponga la visión budista respecto al tema. Bueno, muchas gracias, Jimena, y muy buenos días, buenas tardes ya a todos nuestros amigos que se encuentran presentes en este momento. Y creo que el tema que nos convoca el día de hoy es un tema que podría ser la continuidad a un tema que ya abordamos anteriormente. No sé si fue el segundo o el tercer conversatorio donde estuvimos hablando, refresquenme un poco la memoria, sobre el tema de los traumas, si no me equivoco, ¿no? Estuvimos abordando el tema de los traumas por un lado. ¿Qué tiene que ver con el consumismo? Dirán, no tiene nada que ver una cosa con la otra, probablemente no, pero el mecanismo que utiliza la mente para poder desarrollarla es muy similar. Por eso es que hago como una pequeña inducción o una pequeña referencia a estos otros conversatorios que tuvimos, el segundo y el tercer mes, como referencia, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente encontramos que desde nuestra infancia en adelante, nosotros siempre estamos buscando la satisfacción de los deseos, la satisfacción de los placeres. Desde un punto de vista biológico nos hacemos adictos a las hormonas del placer, ¿ya? No significa que no tengamos que sentir
toda esta corriente, ¿cierto?, de hormonas placenteras, porque forman parte finalmente de la naturaleza humana. El problema es cuando se genera una adicción, ¿ya? Así como cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las adicciones. A ese punto también quería señalar en cuanto a una de las referencias de las conexiones anteriores. Pero básicamente es que en esta adicción, ¿no?, nosotros de estar buscando el placer, nos vamos viendo afectados en que nuestra vida corre detrás de la zanahoria. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos del tema del conejo que va detrás de la zanahoria? Bueno, aquí es lo mismo, ¿ya? Nosotros vamos detrás de la zanahoria, porque finalmente lo que está detrás de lo que nosotros podemos adquirir como algún bien material está la satisfacción o el placer que da el consumir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros consumimos algo, ocurre una satisfacción muy rica por el hecho de adquirir un bien, pero finalmente no se produce un estado de felicidad ni siquiera tenue o acercándose a la felicidad, porque lo que nosotros estamos obteniendo es simplemente la adicción a esta dopamina, ¿ya?, a este placer de, como si fuéramos tan adictos al alcohol o tan adictos también al azúcar o a los carbohidratos, dando una referencia también. Desde el punto de vista biológico también ocurre de la misma forma. Y desde la perspectiva psicológica también ocurre de la misma forma. Ahora, el estar constantemente satisfaciendo los deseos impulsivos me lleva a un grado de insatisfacción sumamente grande. Entonces, el consumismo me lleva de una u otra manera a un vacío existencial muy, pero muy, muy grande. Y esto se debe básicamente porque en la medida de que obtengo satisfacción, ¿cuánto siento esa satisfacción o esa dopamina en mi cuerpo? Un par de minutos, pero después ya se deja de sentir ese placer. Entonces después de eso viene la sensación de displacer. ¿Se acuerdan que hemos hablado también de esta dualidad placer-displacer? Entonces finalmente me quedo como absorto en el vacío interior por el hecho de no sentir esa sensación tan agradable que era la que yo estaba persiguiendo en el momento de consumir, y que finalmente se me traduce en una sensación de displacer por el hecho de no tener el objeto deseado, que es la sensación, más que el mismo objeto. Entonces esto es sumamente crítico porque va generando un estado de infelicidad muy prolongado en el tiempo. Entonces finalmente nosotros podemos estar trabajando arduamente, pero ¿para qué? Para ser un esclavo de las sensaciones de placer de las cuales yo tengo una adicción muy grande. Ahora, cuando yo esto lo traduzco ya no desde la perspectiva psicológica, sino que lo traduzco a un índice económico. Cuando, por ejemplo, en las noticias dicen, el IMASEC creció un tanto, el Producto Interno Bruto y todo esto, y toda la gente feliz porque en algún momento tuvimos una economía a nivel país, entre comillas, saludable, ¿cierto?, entre comillas, sana. Todo esto índice macroeconómico y que el crecimiento, lo único que me está dando como conclusión es que finalmente en la medida que hay mayor consumo, hay mayor insatisfacción y mayor infelicidad. Por lo tanto, significa que el crecimiento de los pueblos no necesariamente es sinónimo del crecimiento de la felicidad del individuo. Por lo tanto, significa que a mayor crecimiento, por ende, debería haber una mayor cantidad de adicción psicológica a la necesidad de satisfacerse, porque el ser humano no logra ser feliz por el solo hecho de existir
y de poder conectarse consigo mismo. Esta es una lectura muy, muy interesante que cada uno de nosotros deberíamos analizar en algún momento de nuestra vida. Es decir, ¿por qué yo estoy siendo un esclavo, finalmente, de estar trabajando toda una vida para conseguir solamente un pedacito de satisfacción? Eso es botar la vida a la basura. Entonces, claro, si estamos bombardeados de estímulos a través de los medios de comunicación que nos venden la felicidad a través del consumo, obviamente nos estamos transformando en verdaderos conejos que estamos detrás de las zanahorias. Entonces, me acuerdo una vez, hace mucho tiempo atrás, creo que probablemente las personas los más longevos acá presentes, estamos hablando personas probablemente más de 45 años en adelante, habrán visto cuando eran jóvenes o niños una serie en la televisión en los años 70 o principios de los 80, no me acuerdo muy bien, que se llamaba la serie Raíces, que era de la esclavitud de los negros, ¿cierto? El esclavo principal era Kunta Kinte, me acuerdo perfectamente porque la vi cuando era niño. Y en uno de los episodios finales, cuando se abolía la esclavitud, uno de estos patrones de fondo, muy preocupado por el tema de la abolición de la esclavitud, no sabía qué hacer hasta que una persona le dice: no te preocupes por la abolición de la esclavitud. A ellos tú lo tienes que hacer acreedor de una deuda. Y cuando sean acreedor de una deuda, van a volver a ser esclavos y dependientes de ti. Probablemente cuando vi esa serie tenía unos 10, 12 años, no me acuerdo muy bien, o probablemente menos. Pero con todo lo que sucede actualmente, me llegó ese recuerdo. Entonces, finalmente, somos esclavos que en la antigüedad al ser humano se le esclavizaba con un grillete y una bola. Hoy día se le esclaviza con una tarjeta de crédito y se le esclaviza con sus propias sensaciones. Como bien digo, todas las sensaciones y las emociones, cuando son completamente autoobservables, nosotros tomamos la potestad de poder hacer o deshacernos de ellas. En el sentido de decir, en vez de recurrir al estímulo de la necesidad de satisfacer una adicción y correr a generar, por ejemplo, una compra compulsiva, lo que hago es, a través de mi meditación, es observar el impulso volitivo que genera esa necesidad. Entonces, en el momento en que esta observación mediante la conciencia se hace presente, comienza a disiparse y me empiezo a dar cuenta de cuán condicionado estoy en todo momento. Fíjense que la meditación puede ser tan trascendental en la vida del ser humano que puede ser capaz de poder hacernos conscientes de muchos aspectos de nuestra vida en la cual en la vida cotidiana no somos conscientes. Por eso es que este conversatorio no pretende ir a los aspectos técnicos del Dharma o del Dhamma, ¿cierto? No pretende transcribir literalmente lo que dice el mismo Buda a través de los discursos, de los suttas, sino que es transcribirlo a los aspectos contingentes de la vida del ser humano.
de manera tal que sea tan práctico que podamos absorberlo desde ahí. Y desde lo práctico, obviamente, el día de mañana nace la intención y la voluntad de ir más allá y de ver el aspecto técnico y profundo que nos explican los discursos del Buda. Por eso que no es ajeno todo lo que nosotros estamos hablando en este momento. Hay un... retomando, por ejemplo, este mismo tema del Producto Interno Bruto, de la medición, de la felicidad, ustedes saben sobre el reino de Bután. El reino de Bután, hace un par de décadas atrás, lo que hicieron fue reemplazar el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿ya?, por la felicidad interna bruta. Entonces, ellos procuraban que al final del día todo ser humano pudiese ser feliz en el momento presente. Entonces, no se pasaba la economía ya en que si el índice económico estaba alto, si habían crecido como país o no, sino que era el crecimiento de la felicidad de cada uno de los individuos. Probablemente no llevó a Bután a ser un país completamente desarrollado, porque tampoco no lo es. Y actualmente Bután no es un país desarrollado. Pero la pregunta es, ¿el desarrollo es sinónimo de felicidad? Esa es una pregunta abierta que definitivamente hacemos. Porque nos puede dar estilo de vida, nos puede dar ciertas comodidades, pero no necesariamente felicidad. Desde un aspecto muy íntimo, y he conocido personas de todos los estratos sociales, desde los más altos hasta los más bajos. Pero curiosamente, el más adaptable son los de los estratos más bajos. Pero los estratos más altos son los que tienen los condicionamientos más grandes, los índices de felicidad, de infelicidad, más grandes también. Que a pesar de toda la adquisición de bienes, de toda la adquisición de servicios que puedan tener y que puedan disponer de todo a la mano por todos los recursos que tienen, que puede que aparentemente no tengan ningún tipo de necesidad material, la necesidad espiritual es una de las más altas que he podido ver. El grado de insatisfacción y el grado de infelicidad es tan grande en estas personas que lo que uno ve definitivamente es cara, pero no corazón. Y eso es altamente preocupante, porque si nosotros seguimos el modelo, ¿cierto?, el modelo de la gente exitosa, de la gente empresarial, que se ven triunfadores, pero triunfadores por fuera, pero completamente acabados por dentro. Nuestra perspectiva de vida podría cambiar completamente en el momento en que nosotros podemos reemplazar un modelo de vida completamente distinto, porque no es saludable para la humanidad que todos sigan, o que la gran mayoría de las personas sean millones y millones de conejos detrás de la misma zanahoria. El mundo es tan diverso. Tenemos diversidad de plantas, diversidad de animales. ¿Por qué no podemos tener una diversidad de modelos de vida, de formas de vida? Y que cada ser humano haga de su vida lo que realmente encuentra de corazón, lo que es más propicio y pacífico para sí mismo. No solamente esta adicción psicológica está generando un grado de infelicidad muy grande en nosotros, sino que también está generando un grado de destrucción del planeta y del medio ambiente muy grande. Y es ese egoísmo y es esa adicción la que va a estar terminando por destruir nuestro planeta y obviamente destruyéndonos a nosotros mismos. Primero, porque el ser humano vive en completa conexión y comunión con el medio ambiente.
Lo que es el mundo externo es el mundo interno. No hay algo separado del ser humano. Cuando nosotros estamos destruyendo el planeta, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y todo parte, ¿por qué? Parte por toda esa adicción psicológica al tener más, al hacer, y no estar conectado directamente en el momento presente, en ese ser donde yace simplemente esa conciencia pacífica, atenta y feliz. Eso es lo que quería transmitirles. ¿Alguien quiere hacer un comentario después de tremendas palabras? Si alguien quiere hacer una consulta, comentar algo, solo puede pedir la palabra. Rodrigo. Yo tengo una consulta. Aló, Primero, buenos días, agradecer el espacio. Y la consulta es la siguiente. Si bien somos adictos a consumir, me imagino que esta misma, igual se genera una adicción al guardar, ¿cierto? Es el mismo mecanismo, sí. Me imagino que funciona a la base. Porque, por ejemplo, ya yo no consumo, no compro, pero no gasto nada para poder ahorrar y tener y guardar y no sé, como esa avaricia, no sé si es el concepto de... Esa es la pregunta, si funciona igual, es lo mismo. Sí, funciona de la misma manera, Rodrigo. Funciona de esa forma, primero porque la psicología que hay detrás del guardar ya es el instinto de sobrevivencia, ¿cierto? En la antigüedad cuando se inventan los sistemas de agricultura primitivos, ¿cierto? En Mesopotamia, Egipto, etcétera, lo que el ser humano hacía era cosechar y guardar los granos para las temporadas de sequía, para las temporadas de invierno, etcétera. Entonces nosotros también hemos heredado ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, ahora obviamente no guardamos los granos porque simplemente los granos están disponibles en el supermercado. Usted va al supermercado y compra los granos, ¿cierto? Compra el alimento, entonces no necesita más allá para poder almacenar que un pequeño estante en la cocina de su casa y un refrigerador para mantener la comida fresca, ¿ya? En la antigüedad no era de esa forma. Entonces, ante la escasez y esa necesidad de sobrevivencia, porque obviamente es un estímulo muy primitivo, pero que todavía sobrevive a la evolución humana, y el hecho que sobreviva también nos hace cuestionar si efectivamente hemos evolucionado tan profundamente como creemos que hemos evolucionado por el solo hecho de tener alta tecnología, ¿ya? Pero obviamente hemos reemplazado el tener que guardar los granos por guardar dinero, por ejemplo. ¿Ya? El hecho, por ejemplo, que no consuma, pero que yo guarde dinero, guarde mucho dinero, ¿ya? Para los tiempos difíciles, está bien, en cierta manera, el tener que ser precavido, ¿ya? Pero también se puede generar un cierto aspecto psicológico un poco preocupante desde la perspectiva de vivir para almacenar, ¿ya? Y finalmente no estás viviendo por el simple hecho de vivir y de poder conectarte con tu mundo interior y con el mundo exterior. Bien, entonces también podría estar funcionando de la misma manera y también podría estar generando un condicionamiento en el ser humano. ¿Y eso por qué? Primero porque el ser humano no se ancla al momento presente y la mente siempre está divagando en el futuro y en el pasado. Por lo tanto, si yo estoy generando un exceso en el ahorro, significa que yo estoy muy preocupado por el futuro. ¿De acuerdo? Si yo estoy gastando también y estoy muy preocupado en estar comprando, es porque también probablemente lo que yo estoy generando es una preocupación también por el futuro, también por una escasez. Voy a comprar ahora porque esto probablemente no se va a encontrar el día de mañana. Por lo tanto,
son actitudes, las actitudes de consumo son actitudes muy, muy primitivas y no son altamente evolucionadas desde ese punto de vista. Ahora, nadie nos ha puesto la soga al cuello, el ser humano se pone la soga al cuello, él es su propio verdugo, no existe ningún verdugo afuera, el propio verdugo es en la propia mente, y es una mente mal educada, por eso es que para los sistemas de control, para la sociedad en sí, las sociedades de consumo, ¿ya? Es muy útil mantener al ser humano completamente ignorante de sí mismo y de sus propios procesos psicológicos e incluso espirituales, porque a través de la ignorancia tú puedes manipular el comportamiento, pero a través del autoconocimiento que se realiza a través de la misma meditación, yo empiezo a tomar el control sobre mí mismo. Bien, una vez les voy a comentar como un pequeño detalle. Fui hace muchos años atrás, hace unos 10 años atrás, fui al Ministerio de Educación a proponer la meditación para las mallas curriculares. Y fui con un estudio muy, muy grande de todos los beneficios que podía tener para los niños en edad escolar primaria y secundaria. Y fui entrevistado con muchas personas. Y la verdad es que todos dijeron, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la meditación genera pensamiento crítico. Ahora, no confundir con el hecho de criticar, que es otra cosa. Estamos hablando de un pensamiento crítico cuando nosotros recuperamos la capacidad de cuestionar el sistema, de cuestionar el modelo, de cuestionarnos a nosotros mismos. Si yo no cuestiono, simplemente soy un borrego que obedezco. El cuestionar es sumamente necesario para el ser humano, porque permite que nosotros podamos tomar de una u otra forma distintas directrices que permitan que nuestras acciones puedan ser altamente pacíficas y benevolentes. Pero si yo no genero ningún tipo de cuestionamiento, yo puedo seguir simplemente el modelo que hay y puedo generar un daño sumamente grande al prójimo. Total, ese modelo es el sistema. Y si entonces el sistema te dice que tienes que suicidarte, me voy a suicidar. Si el sistema dice que tienes que gastar toda tu vida, ¿cierto?, en endeudarte para comprar, ¿lo vas a hacer? Ese es el punto. El generar cuestionamiento es sumamente importante. Incluso el mismo Buda no llamaba a creer por fe las mismas enseñanzas que él impartía, sino que él procuraba que el ser humano pudiese tener la capacidad de generar un cuestionamiento. Y eso es completamente producente, ¿ya?, para que las personas pudiesen tomar el control de sus propias vidas y conducirse hacia un modelo de vida que sea altamente pacífico hacia sí mismo y hacia todo el entorno. Porque el budismo se basa básicamente en eso, en cómo yo puedo vivir una vida pacífica en un medio ambiente interno pacífico para mí, pero también hacia el medio ambiente y el medio externo, hacia la convivencia con el prójimo. De eso se trata también. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Gracias, maestro. Muchas gracias por ¿Va a dar una opinión? Natalia, ¿cierto? ¿Cómo es? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Maestro, primero que nada, darle las gracias por su sabiduría maravillosa que nos ilumina siempre, al igual que Jimena.
Y bueno, por otro lado, quería preguntar con respecto al consumo, ¿qué sucede con las relaciones interpersonales? Porque también sabemos que el consumo ya permeó todas las áreas de nuestra vida. Y en ese sentido, muchas de las relaciones interpersonales que nosotros tenemos están basadas en relaciones de consumo, en el sentido de que nos volvemos adictos a estas hormonas, en definitiva. ¿Qué sucede con esa adicción y el consumo en ese contexto, maestro? Muchas gracias. Buen, interesante punto, Natalia, porque no sé si usted o cualquiera de nosotros hemos escuchado en muchas parejas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Personas que pueden llevar mucho tiempo, sean como novios o sean ya un matrimonio, da completamente lo mismo. Hablemos del tiempo. Y de repente, cuando va pasando los años, una de las personas viene y te dice, oye, ¿qué has cambiado? No eres la misma persona de antes. Claro que he cambiado y siempre voy a cambiar. Muchas de las personas sostienen una relación en función a esa adicción, a las sensaciones que crearon esa relación. Y muchas personas y muchas parejas también terminan sus relaciones cuando estas sensaciones de placer ya no existen. Pero ¿cuáles son, obviamente, a nivel psicológico, obviamente, aquellas parejas que van sobreviviendo en el tiempo, aquellas que comienzan a adaptarse a los nuevos cambios? Porque obviamente, y esto ha ocurrido también en muchos reportajes de muchos neurocientíficos que han podido dar ciertos ejemplos o testimonios que estas sensaciones de placer se dan solamente los primeros 2 años y después obviamente ya no existen esa sensación de placer. Por lo tanto, todas esas hormonas y esas emociones van cambiando, van mutando. Por lo tanto, de ahí en adelante lo que viene ya no es la etapa del enamoramiento. ¿Ya? Esa etapa del enamoramiento es la etapa del mayor éxtasis hormonal, por así decirlo. Entonces, después de esos 2 años es donde recién comienza el trabajo del crecimiento espiritual que tú debes tener con la otra persona. ¿Ya? Porque ya no van a estar presentes todas esas corrientes de emociones y de hormonas que te alimentaban en un principio. Entonces, como muchas personas dicen, bueno, ya no siento lo mismo de antes, entonces mejor termino contigo y me voy a buscar otra persona que me haga sentir las mismas sensaciones de placer. Y por eso es también que hay muchas personas que son muy adictos a esas sensaciones de placer y buscan una persona, otra persona, una persona y otra persona. Entonces finalmente puedes pasar toda tu vida, ¿ya?, deambulando de pareja en pareja, buscando la satisfacción, pero como es completamente impermanente, te va a satisfacer las primeras veces, pero posteriormente cuando desaparezca vas a volver a estar en ese vacío interior. En cierta manera, Natalia, el ejemplo que acabas de dar es muy, muy similar, porque en cierta manera tú puedes comprar un bien o puedes comprar un servicio, pero también tú estás comprando sensaciones de placer a través de una relación. La manera en la cual nosotros trabajamos todas estas sensaciones duales de placer-displacer se trabaja de la misma forma. Bien, ahora, no porque las sensaciones de placer y displacer, ambas en su naturaleza dual, sean impermanentes, significa entonces que no vas a tener que tomar la decisión de estar con una persona o de estar con otra persona, sino que comprender que en este proceso de cambio viene una segunda etapa, una tercera etapa. Y en esa segunda, tercera, cuarta y quinta etapa va ese crecimiento interior y ese crecimiento espiritual que vas teniendo con esa persona. Y si al final de tu vida llegas, ¿cierto?, con la misma persona, que en cierta manera es como el ideal, has llegado a ese punto porque los dos han logrado comprender esta impermanencia de los fenómenos sensitivos y
y se han ido retroalimentando desde el aspecto espiritual. Bien, por lo tanto, ser una persona altamente espiritual no significa necesariamente que tengas que ser monje o monja. Obviamente, aquellos que son monjes o monjas tienen una vocación de servicio distinta, ¿cierto? Y a través de esta vocación van haciendo crecer su espiritualidad hacia el despertar. Pero con tu pareja también vas trabajando la misma espiritualidad, porque de una u otra manera ambos te van mostrando los aspectos ocultos de la psique y que tú puedes ir trabajando en ti misma, ¿ya? Pero ya no estás basada ni encadenada directamente en las sensaciones de placer o displacer, sino que directamente en el trabajo interior, en el trabajo de conocimiento y autoconocimiento que día a día y que momento a momento se está dando junto a tu pareja. Eso. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Jimena. Carolina. Sí, buenos días, maestro. Si hay algún otro comentario que pueda haber por ahí. A ver. Yo quería preguntar, mi nombre es Carolina. Gracias por los... tengo que confesar primero que me estoy haciendo adicta a estos conversatorios del día domingo. Buenos días. Y quería, primero que nada, comentar que yo pienso que de esta pandemia igual yo personalmente he aprendido bastante en relación al consumismo. Yo no me considero una persona consumista compulsiva, pero ahora que en realidad la mayor parte de los negocios están cerrados, que tenemos que comprar lo básico, me he dado cuenta realmente de lo poco que necesito para vivir en todo sentido, en alimentos, en ropa. La verdad es que para sobrevivir y vivir bien se necesita muy poco. Y el deseo colectivo es que como sociedad todos nos diéramos cuenta de esto y sacáramos una enseñanza de esta pandemia. O sea, yo creo que lo peor que podría pasar después de esta pandemia es que volvamos al mismo ritmo y a esta misma esclavitud, porque realmente somos esclavos de un sistema. Somos una sociedad enferma y todos formamos parte de eso. Ese es un comentario, o sea, yo creo que algo positivo en ese sentido, justamente el consumismo debería dejar esta pandemia. Y lo otro es un comentario a propósito de lo que usted comentó, porque yo le iba a preguntar cómo podemos aportar a nuestro país, a nuestra sociedad, porque uno puede tener diagnóstico del problema, pero ¿cómo solucionamos esto? Y como usted contó esto que ha habido el Ministerio de Salud, hablar acerca de la importancia de la meditación en los niños, quiero comentar que, bueno, yo soy profesional de la salud, trabajo en la parte de neurología pediátrica y ha habido un montón de charlas, conferencias, webinars, y una de esas se trató acerca de los trastornos ansiosos en épocas de pandemia en los niños. Y una doctora que es neuróloga y se dedica a la neurobiología y viene su mirada muy de neurociencia, de las evidencias más sólidas que presentó es en relación a la meditación en los niños. En la formación en la meditación, muchos trabajos obviamente aparecen como mindfulness, que es como la forma en que lo llamamos en Occidente, pero en el fondo orientan lo mismo. O sea, como usted dice, la evidencia científica es sólida en transformar o educar de una manera distinta a nuestros niños. Y tal como usted dice, claro, a los grandes poderes quizás no les conviene eso, así como alguna vez hemos comentado que limitaron las clases de filosofía. O sea, la idea ojalá es no pensar por sí mismo, sino que seguir un rebaño. Pero yo creo que hay mucho que se puede hacer eso. O sea, yo creo que para las sociedades científicas, o sea, tenemos una responsabilidad en eso. Y yo creo que hay que presentarlo del modo de que la prevención, tanto de la ansiedad y como discutimos en la reunión anterior, que estas experiencias negativas a la larga también producen enfermedades crónicas, que en el fondo también aumentan los costos en salud a la larga, es
la solución. Y yo creo que hay que presentarlo de nuevo. O sea, yo como especialista, yo trabajo en provincia, pero creo que es una manera de aportar a la sociedad, o sea, con evidencia sólida. O sea, esto no es solamente misticismo ni cosas extrañas para la mayoría de la gente. Hay evidencia, desde la neurociencia, desde la estructura cerebral, cómo cambia el SPED, cómo cambia la función cerebral. Y como digo, costo-beneficio, pienso yo que puede ser una intervención epidemiológica muy potente en términos de salud futura, ya menos enfermedades crónicas, menos hipertensión, menos diabetes, menos depresión. Los índices de salud mental en nuestro país son desastrosos. Entonces, eso quería comentar. Muchas gracias, Carolina. Bueno, sí, en efecto, hace 10 años atrás el escenario era muy distinto también con lo que es ahora. Ahora, obviamente, en pleno 2020, la Escuela de Psicología Budista, tanto como escuela de psicología, como centro de meditación, ¿ya? Y como centro psicológico también, está trabajando bien fuerte en poder desarrollar también tanto las enseñanzas espirituales desde un punto de vista bien científico. De hecho, el budismo es una espiritualidad completamente científica. Es comprobable por la neurociencia, ¿ya? Como también por la física o la física cuántica. Por lo tanto, la mejor forma en que nosotros hemos podido también transmitir todo esto es obviamente con todos estos resultados de la neurociencia, que sin lugar a duda ha despertado en esta rama de la ciencia el vínculo directo hacia la meditación. Por eso no es de extrañar que la gran mayoría también de muchos neurocientíficos, ¿ya? están obviamente con la mitad de su mente puesta en el budismo debido a los grandes resultados que han podido lograr, ¿ya? A través de la evidencia, ¿ya? Que se da por el solo hecho de poder meditar y practicar también las mismas enseñanzas espirituales. El budismo, en cierta manera, lo que hace es unir la espiritualidad con la ciencia de un punto de vista bastante práctico, ¿ya? Para que el ser humano pueda practicarlo, valga la redundancia, ¿ya? Sin la necesidad de recurrir, ¿ya? a ningún aspecto religioso, por así decirlo. Por eso es que el budismo nunca se planteó como una religión, ¿ya? Para poder dejar los aspectos teológicos y especulativos directamente a las religiones. El budismo es bastante práctico, concreto en este sentido, y va directamente a las causas raíz de todo tipo de conflicto humano. Aquellas personas, por ejemplo, que han podido estudiar el diplomado de psicología budista o que han podido también prepararse mayormente con la maestría o el magíster de psicología budista, se han podido dar cuenta que es un budismo completamente científico, ¿ya? Desde el punto de vista en la cual se mire. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día sí, yo creo que tenemos mayores herramientas de las que teníamos hace 10 años y de las que existían antes, porque obviamente también las enseñanzas del budismo se han podido compenetrar de mejor forma a la sociedad. Ahora, que podamos llegar al punto de que pueda ser insertado en el día de mañana en la malla curricular de la educación tanto pública como privada en nuestro país, verdaderamente sería una gran fiesta, ¿ya? Una gran alegría, porque ello implicaría un nuevo tipo de generación de personas con un espíritu más autocrítico, con un espíritu más compasivo y que nos llevaría no solamente al desarrollo
¿ya? Como se plantea que lo único que importa en el mundo es el desarrollo económico, el desarrollo económico, cuando el desarrollo humano en este momento está realmente por los suelos con un índice de insatisfacción y de desórdenes mentales sumamente degradados. Y especialmente en nuestro país, que es uno de los países que yo considero que Chile lamentablemente es el país laboratorio, ¿ya? Del sistema capitalista o del sistema de consumo. No estoy juzgando, por favor, si el capitalismo es bueno o es malo. No es la motivación, ni quiero dar ningún tipo de perspectiva política en ningún momento, ¿ya? Simplemente decir que nuestro país, desde su historia, desde su génesis en adelante, ha sido un gran laboratorio, especialmente para los países más industrializados. Aquí se experimentan, ¿cierto?, todas las combinaciones sociales para que posteriormente en las sociedades del primer mundo se lleven a cabo. Si tenemos también sociedades del primer mundo completamente con un índice de estrés, con un índice de patología psicológica y psiquiátrica tan alta, obviamente se han puesto en marcha también acá en Chile. Y si nosotros somos uno de los países más depresivos, ¿bien?, dentro de la región, algo nos está diciendo. Más felices, no habrían farmacias. Una cosa va a la otra. Yo me enfermo, y el ser humano se enferma porque no tiene las capacidades espirituales, las capacidades cognitivas de poder manejar sus emociones. Su vida se encuentra completamente autorreprimida, porque no veamos la represión de forma externa, porque eso es una falsedad, es una autorrepresión. Más allá, si usted cruza, por favor, la frontera de Chile y se va a Argentina, vean Argentina, por favor, si usted quiere comprar un medicamento, no encuentra fácilmente una farmacia. Usted va a Bolivia, tampoco encuentra fácilmente una farmacia. En todas partes las hay, pero la cantidad de farmacias, hay más farmacias que escuelas casi, por metro cuadrado. Entonces, algo está pasando a nivel local, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto humano, desde el aspecto espiritual, que realmente no estamos siendo felices. Por eso es que este replanteamiento a través de este conversatorio es justamente para que nosotros miremos hacia adentro. Bueno, la señal, ustedes saben, compañeros, está un poco inestable, de repente son condiciones climatológicas, pero me gustaría retomar con un par de cosas que tenemos acá en el chat. Mientras tanto, ahí maestro volvió. Cortito, ¿quién era? Jorge. Jorge tenía un aporte al respecto que quería hacer, cortito, algo técnico, nos dijo, para cuando surjan los apegos consumistas. Y Dudu nos dijo, maestro, podría hablar sobre el consumismo que se da en temas más espirituales, por ejemplo, temas que se ponen de moda y se generan una cantidad de productos que van más enfocados al ego que a la espiritualidad. ¿Cómo diferenciar esa delgada línea entre espiritualidad y ego? Jorge, no sé si quieres tomar el pase primero para dar el aporte. Adelante. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Ya, maravilloso. Muchas gracias al monje Yurme, que yo lo sigo hace ya varios años, ahí, bueno, antes de la pandemia, cuando teníamos los retiros ahí en la sala de yoga de Vitacura, etcétera.
Así que muy agradecido siempre, para nosotros los chilenos es un orgullo tenerlo, debiera estar en todos lados. Soy partícipe de que la meditación debiera ser parte de la educación y de la malla curricular chilena, así como también el poder pensar y reflexionar más allá, como con la filosofía, etcétera. Y bueno, algo cortito quizás, que a mí por lo menos me ha servido y le ha servido también a los pacientes con ansiedad con los cuales trabajo, que yo me especializo mucho en lo que son los trastornos ansiosos, y es quizás a veces como con amabilidad, con cariño, o autoobservar el momento en el cual yo estoy con un consumismo, con una ansiedad por consumir, y decir, hola necesidad de consumir, hola mi apego por consumir, hola necesidad por comer algo que en realidad no necesito, o comprar algo que en realidad no es prioritario, o la necesidad por a lo mejor eh, querer hacer cosas que en realidad van en detrimento de mi crecimiento personal, y respirar 4 veces profundas por la nariz, nada más que eso, y decir, bueno, gracias por estar, pero también gracias por irse. Así como un pasajero, digamos, de un autobús, como si uno fuera en la micro, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando uno andaba en la micro y venían como, por ejemplo, como vendedores ambulantes, ¿cierto? Y como, hola, aquí tengo, no sé, los lápices mágicos, no sé cuánto, qué sé yo. Y como que metían ruido, y uno venía como tranquilo y metían ruido. Es como observar eso como ese vendedor ambulante de la micro, pero dejarlo ir y no comprarle. O sea, literalmente no comprarle a ese vendedor ambulante y dejarlo ir. Y dejar que se baje la micro y uno seguir en esta micro de la vida, pero sin tener que comprarle a eso, respirando 4 veces diciendo, ok, acá hay un vendedor ambulante que me está resonando, ok, voy a dejar que venda su producto, pero no le voy a comprar y voy a dejar que se vaya. Eso yo creo que es una metáfora muy bonita. A mí me ha servido, por ejemplo, cuando a veces quiero comer algo que en realidad no tengo hambre y no debiera comer, a lo mejor no me serviría comer, o a lo mejor incluso estar con alguien, o a lo mejor comprar algo que no me sirve, etcétera, y se lo he dado a mis pacientes y ha funcionado perfecto. Ha sido muy bonito esta metáfora del vendedor ambulante y del decir, o la necesidad que en realidad no es necesidad, o la apego al consumir. Muchas gracias, que le vaya bien. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Jorge por tu aporte y nos queda Javiera, que también quiere aportar algo. Sí, en verdad como hacer como un análisis también social, considerando de cómo somos moldeados también por este sistema económico desde que nacemos, entender que también consumimos, no sé, a diario unas 10 horas de publicidad, desde lo que vemos en la tele, desde lo que vemos en el computador, desde lo que escuchamos en la radio, desde el anuncio que vemos cuando caminamos por la calle. Y como que al final, como que toda la publicidad nos genera también muchas inseguridades que a la vez producen necesidades que realmente no son necesidades básicas. Y claro, pues como decían, quizás ahora las cadenas no son de metal, pues, necesariamente, pues, sino que nos están atando a otros tipos como de dependencias. En este caso estamos hablando del consumismo. Y claro, al final podríamos decir, ya, esto puede ser como destructivo con nosotros mismos, por nuestra economía, pero también entender que la mayoría de las cosas que estamos consumiendo y que muchas veces son necesarias, no sé, la industria de la ropa, que es súper cochina con el medio ambiente, o toda la cantidad de plástico que compramos, lo desechable de todos los objetos que produce el mercado y que nos hace sentir una necesidad como de comprar cosas que no sabíamos que necesitábamos y que de pronto necesitábamos. Y claro, pues todo esto también como en cuanto a lo que decían al principio bueno, como esta necesidad quizás como de una educación más ligada a la meditación, a la autoconciencia, y que no tenemos educación emocional, estamos llenos de ansiedad, el mundo en sí nos está generando ansiedad por todos lados, y eso como que me parece súper bonito el plantear la meditación como también una solución a todas estas problemáticas, porque son tanto individuales como colectivas. Ahora, yo no creo que, claro, de un momento a otro
el Ministerio de Educación, sobre todo como con todo lo que está pasando, digan ya, sí, vamos a incluir la meditación, pero también entender que si es que no llega desde ahí, puede empezar desde nosotros, pues desde nosotros, hacia con nosotros mismos, con nuestros sobrinos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestras mamás, con nuestros hijos. Como que también podemos tomar carta en el asunto y como también mencionaban que esta pandemia también nos está dejando muchas lecciones, impulsar también estos cambios de paradigmas a un consumo mucho más sustentable. O sea, ya quizás no pueden llegar los 100 barcos de China con los productos que compramos en, no sé, en Wish, o en diversas plataformas como de compras internacionales, que muchas veces son cosas que realmente no necesitamos. Entonces, como que esto también, solito esta situación global está impulsando el generar esta como nueva conciencia en cuanto al consumo y con nosotros mismos, pues como decían, que así como entender que somos parte de esta naturaleza que está siendo destruida en pro a mantener este sistema económico que nos está destruyendo a nosotros mismos también, pues, o sea, sabemos que el planeta en este momento está al límite y que eso me parece como bonito que planteen como una solución esto de la meditación, como de calmar la ansiedad y entender que somos seres de plasticidad también, y que así como nos moldean de chiquititos también podemos cambiar todas esas ideas que nos insertaron. Eso. Muchas gracias, Javiera. Quisiera, no sé, y me gustaría plantearlo en ese sentido aquí en el conversatorio. No sé si el tema de Dudú les gustaría tal vez tratarlo cortito ahora en este minuto o a lo mejor hacer un segundo conversatorio, porque considero que es un tema súper interesante. Eso de que la práctica espiritual ahora también se haya vuelto un bien de consumo, con todo el merchandising asociado, ¿ah? Que si voy a hacer yoga, por supuesto tengo que ir a verme las calzas, tienen que ser calzas bonitas, ¿cierto? Y así es como de a poco se ha ido empezando a vender también lo que es la práctica espiritual. No sé, bueno, lo hemos visto día a día y no sé si alguien tiene algo que decir al respecto o les tincaría que lo tratáramos de repente más adelante, ya más en profundidad. No sé qué dicen ustedes. Ya veo hartos dedos para arriba, pero no sé para qué, si es para continuarlo en la siguiente o para conversarlo acá. En la siguiente, ya, ok, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más que quiera algún aporte, algo para ir cerrando, chicos? Ok, perfecto. Ya, estamos todos entonces. Estamos todos entonces súper agradecidos con el tema de hoy. Jime, si quisieras dar el cierre. Sí, sí, bueno, agradecer como siempre al grupo, a todos los que están aquí presentes, hablar del Dharma, hablar de estos temas que son tan contingentes para todos, absolutamente para todos. Así que, bueno, había un tema para la próxima semana, pero ya sabemos que no va a ser, así que la vamos a dejar para la semana siguiente y vamos a continuar con todavía dio mucho que hablar y hay algo que profundizar. Así que gracias nuevamente, nos vemos el próximo domingo a esta misma hora en este mismo canal y muchas bendiciones para todos, que tengan una hermosa semana llena de amor, lleno de metas, bendiciones a todos. Chao. Gracias, bendiciones. Gracias, que estén bien todos, gracias. Gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Cariño, meta y caruna para todos. Igual. Muchas gracias a todos. Gracias, Monte.